Bueno, ya al vivo. Para los que están ahí en Facebook, buenas tardes o noches, lo que sea. Y estoy aquí por Skype con los devotos de Aguas Calientes, un centro de Krishna West, un programa liderado por Premananda y Radhika, que los dos son santos. ¿Y ustedes cuándo fueron iniciados? ¿Desde cuándo son mis clientes? 1978. 78. Sí. Ustedes están entre los primeros víctimas, ¿verdad? Sí. Sí, se iniciaron en 78 y los dos son médicos y devotos muy buenos, tienen una dinastía de hijos, ¿verdad? Hijos. Sí. De hijos. ¿Cuántos hijos? 6. 6 hijos y todos son devotazos. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces, Prema, el tema de hoy. Sí, es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad. Bueno, vamos a ver. Entonces, primero sería bueno definir la palabra espiritualidad. Es siempre bueno empezar con definiciones objetivas. No, en inglés se escribe diferente. Spirituality. Entonces, spirituality en inglés, voy a traducir, la cualidad de preocuparse con el espíritu o alma humano, al contraste de preocuparse con las cosas materiales o físicas. Entonces, yo diría que hoy en día... ustedes pueden apagar tu micrófono. Sí. Sí, ya que no los oigo, voy a presumir que todos están de acuerdo conmigo, ya que no pueden hablar. No pueden quejarse. Entonces, yo he notado que con digamos, el crecimiento del materialismo en los últimos décadas, se puede decir en los últimos siglos realmente, que el concepto de vida espiritual se ha cambiado algo. Obviamente porque el concepto del espíritu, de la vida espiritual, y la historia tiene la tendencia a moverse en forma de un péndulo. Y podemos ver así en la historia occidental, que incluye España, ¿verdad? Todavía no pagaron, ¿verdad? Almopillo, ¿verdad? Que todavía no pagaron. Yo me preguntaba si los ¿cómo se dice? Que genéticamente tienen antecedentes aztecas, si tienen que pagar a los toltecas, los descendientes de los, porque creo que hay mucho que se puede cobrar, ¿verdad? Entre las diferentes naciones indígenas. Pero de todos modos, después de mucho fanatismo religioso por muchos siglos, todo eso es la historia, inclusive los españoles también se puede decir que se destacaron un poco en ese campo, con sus inquisiciones y otras cosas, digamos, mal pensadas. Eso para no hablar de lo que se hizo en las Américas, en México, ¿verdad? Que es, bueno, ustedes saben. Entonces, después de siglos de ese fanatismo violento, o sea, el fanatismo no violento, sí, claro que es insoportable, pero se aguanta. Hay cosas que no se soportan, pero se aguanta. Entonces,
Pero después de siglos de ese fanatismo religioso, naturalmente muchas personas, y se puede decir los intelectuales también, llegaron a pensar que la religión no solamente que no es la buena vida, no es el camino para una buena vida humana, sino que la religión es de hecho el mayor obstáculo a una vida humana iluminada y feliz. Y eso se ve claramente en el marxismo. Se ve claramente en el marxismo ese ataque contra la religión como enemigo del progreso humano. Se ve también en el, ¿cómo se llama ese loco? Era buen psicólogo, pero también re loco. Freud. Sí, Freud, que si alguien necesitaba urgentemente un buen psiquiatra, era Freud. Pero de todos modos, así se ve que él también realmente se puede decir que odiaba la religión y definía la religión como una enfermedad mental. Y para Marx es una enfermedad social, porque Marx era más por el lado del punto de vista sociohistórico. Y obviamente Freud más del punto de vista psicológico. Pero entonces, esos desarrollos, digamos, intelectuales en Occidente también acompañaban otros eventos muy dramáticos, como lo que se llama la revolución científica a partir más o menos del siglo XVII, los años 1600, pero también el concepto de una revolución científica no es históricamente completamente correcta. Hubo realmente un desarrollo gradual y constante, pero de todos modos, con, digamos, esos avances dramáticos de la ciencia. Y después, lo que realmente, digamos, hizo el golazo, digamos, fue lo que se puede llamar la ciencia aplicada. Así se dice en español, ¿verdad? Sí, la ciencia aplicada en la forma dramática de la revolución industrial. Que fue simplemente una aplicación de la práctica de la ciencia. Y hay mucho que se puede decir sobre la revolución industrial y cómo eso cambió el mundo, pero basta decir que el mundo se transformó, por lo menos externamente, en la parte visible, digamos, de la vida humana, y también el mundo se transformó completamente. Y la revolución digital que estamos disfrutando, todo el mundo ahora tiene el placer de destruir su propio cerebro con video social, que es un privilegio por el cual estamos muy agradecidos. Entonces, al fin y al cabo, o sea, se puede hablar, se puede escribir muchos libros sobre los efectos sociológicos, psicológicos y religiosos de esas revoluciones de ciencia, de la revolución industrial, digital. Pero al fin y al cabo, hubo un cambio, se puede decir que de dos facetas, un cambio que tal vez resume y explica todo, que antes de eso, antes de esa explosión de nueva ciencia, nueva tecnología y todo eso, por milenios, la humanidad miraba siempre hacia el pasado, o sea, el jardín de Edén. Porque si uno quería progreso,
progreso se definía siempre como progreso hacia una vuelta al jardín de Edén. O sea, un jardín en que Dios vive personalmente, así sus propias caminadas de yapa y todo eso. Entonces la humanidad miraba siempre hacia el pasado y también miraba hacia los días de gloria de los imperios romanos en términos de ingeniería, de la paz romana y tantas cosas. Porque si tú vivías, por ejemplo, vamos a decir, 400 años atrás, la forma en que vivías, o sea, las formas de transporte, de producción, de agricultura, de todo eso. Esas formas no se habían cambiado en millares de años. Entonces, el mismo concepto de progreso material casi no existía como ahora. La idea de que el futuro será mejor que el presente, ¿en qué sentido? Porque las personas se vestían, trabajaban, producían, araban, se casaban, así, de la misma manera que lo habían hecho desde siempre. Y si queremos progreso es volver al jardín de Edén o al cielo. Entonces, eso es un aspecto. El otro aspecto de lo que era la conciencia humana era de definir progreso más en términos espirituales. Porque el progreso material, claro, como individual uno podía progresar en el sentido de tal vez hacer más dinero, que también era muy difícil, porque había un sistema de varnas, un sistema de casta en Europa bastante estricto. Entonces, mismo avance espiritual o social, digamos, no era una opción muy realista. Entonces, ya que el progreso material, tal vez un rey podía derrotar a otro rey, tomar territorio, tal vez entre los pocos que tiene ese poder, tal vez un cardenal podía ser papa o algo así. Pero aparte de las poquísimas personas que tenían posiciones de élite, la población humana en general, el único progreso, digamos, que se vendía en el mercado era el progreso religioso, porque lo demás no existía. Pero después con la ciencia, la revolución de la ciencia, la revolución industrial, después electrónica, digital y todo eso, de repente progreso, primero que sin entrar en los detalles, obviamente esas revoluciones económicas con Marx, Marx era muy bueno para explicar la historia, como profeta era terrible. Pero así, él entendió el pasado, el futuro muy poco, pero y ahora llegamos al tema de hoy, que había tanto progreso que parecía teóricamente ilimitado. O sea, que la gente en vez de mirar hacia el pasado, el jardín de Edén, empezaba a meditar en un futuro fantástico. Y el progreso religioso era difícil, pero el progreso material estaba explotando por todos lados. Entonces, toda la psicología humana se transformó radicalmente. Y se empezaba a pensar en el materialismo, porque de recrear Edén aquí, en tu ciudad. Y entonces, ¿qué pasó con la espiritualidad? La espiritualidad en muchos lugares se redefinió como
un tipo de bondad material. O sea, ser una persona espiritual hoy en día no significa realmente enfocarse en el alma o realmente tener una vida espiritual, sino de ser un buen ser humano. Una persona que simplemente trata bien al prójimo o que sonríe a los vecinos es un hombre y mujer espiritual. O que le gusta hacer alguna práctica o adorar un santo, cantar un mantra. Entonces, el concepto de un alma, que es la verdadera persona, y no solamente, ¿cómo decir? Español es un poquitito oxidado, no tanto. Todavía no soy un gringo típico. Si ustedes quieren, yo puedo hablar así. Sí, pero no suena muy bien para ustedes. Entonces, o sea, hay un concepto también que el alma es un tipo de batería espiritual dentro del cuerpo. Y así mismo, que yo soy mi cuerpo y tengo una batería metafísica que es el alma. Pero ese concepto espiritual de que yo soy un alma, yo soy un alma ahora dentro de un tipo de máquina de realidad virtual, el cuerpo material que es simplemente una máquina que estoy manipulando para poder gestionar o para poder manejar mi vida en este mundo. Así como, por ejemplo, si tú vas a otro planeta, que yo pretendo hacer, creo que el próximo miércoles, pero como en esas películas, ¿verdad? Como Guerra de las Estrellas y todo eso. Entonces, cuando van, una cosa fantástica en Guerra de las Estrellas y que hay exactamente, que tienen cuerpos que respiren perfectamente en cualquier planeta. Porque para producir las películas, las personas tienen esos, ¿cómo se llama? Spacesuits. Trajes así que, porque Disney está pagando tanto dinero para tener actores muy bonitos y bonitas y tienen trajes así, ¿verdad? Es pérdida de dinero. Entonces, se supone que en Guerra de las Estrellas ellos tienen pulmones increíbles que respiran en cualquier planeta. Pero es así mismo. En realidad, por ejemplo, si vas a la Luna o Marte, tendrías que usar un traje para respirar y todo eso. Y así mismo, para respirar, para funcionar en ese mundo, necesitamos un traje espacial. Sí, entonces nuestro traje espacial es el cuerpo humano, por decir la verdad. El cuerpo humano es nuestro traje espacial y para poder funcionar aquí en este mundo material, porque somos almas y por lo tanto el mundo material es un ambiente, digamos, extranjero para nosotros. Y entonces el tema es la verdadera espiritualidad, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, ya yo debo decir antes de empezar que no hay reembolsos, así que espero que les guste la clase. Entonces, entonces la verdadera espiritualidad tendría que definirse en el contexto del espíritu, del alma. Entonces, si vives para y por tu alma, o sea, así como por ejemplo, cuando estamos caminando en la calle, digamos, bueno, ya no se camina en la calle, ¿verdad? Debido a ese recuerden cuando se caminaba en la calle, ¿verdad? Los días de antaño. Entonces, pero por ejemplo, si uno, digamos, si uno pierde, digamos, su chamarra, eso es español, ¿verdad?
Si uno pierde su chamara, claro, no es que le gusta a uno, pero si pierde un brazo, eso es algo más serio, ¿verdad? O sea, ok, se puede perder los brazos de la chamara, pero se pierde los brazos, es más serio. Entonces, así mismo, o sea, cuidamos el cuerpo, claro que sí, y somos prácticos, pero el alma es lo que, ¿cómo dice la Biblia que vale a un hombre ganar el mundo y perder su alma? Algo así. ¿De qué le sirve a un hombre? Sí, ¿de qué le sirve a un hombre? Entonces, a las mujeres parece que no se preocupaban. Pero, no, claro que para los hombres y mujeres. Entonces, estamos normando esas cosas, ¿verdad? ¿Recuerdas, Premananda? Como me contó, es enorme su criterio. Es un chiste entre nosotros de hace muchos años. Bueno, entonces, si uno entiende que soy un alma eterna, y entonces obviamente uno se preocupa por sí mismo, pero si uno se confunde y ni entiende quién es, ¿cómo puede uno, digamos, buscar o defender su propio autointerés si ni entiende a sí mismo? Es como, por ejemplo, ¿sabe que esas cosas chistosas que circulan hoy en día en el Internet? Entonces hay uno que creo que es en Boston, algún lugar así, New England, Nueva Inglaterra, que hay mucha nieve. Entonces un hombre sale y está trabajando como un burro así para quitar la nieve, el hielo, y está trabajando, sudando. Ay, finalmente saca toda la nieve y hielo, y de repente sale otro hombre del edificio y es su carro. El carro del tipo es el otro carro. Entonces, o sea que, ¿cómo podemos? O sea, si uno es materialista, ni siquiera es un buen materialista, o no, ni siquiera es un buen egoísta. O sea, porque la palabra ego en griego significa yo. Es simplemente el pronombre primera persona singular, yo, ego, que viene de aham, sánscrito, porque H se transforma en G, eso es lingüística histórica, pero entonces la palabra ego significa yo. Entonces el egoísmo técnicamente significa de ponerse a sí mismo en el centro de todo. Y un materialista ni siquiera consigue hacer eso. O sea, tan confundido que está colocando en el centro de su vida a una persona que ni existe. Ignorando a sí mismo, porque ese concepto, por ejemplo, yo, el cuerpo, ahora que yo nací en Los Ángeles, así que tengo un cuerpo angélico, ¿verdad? Los Ángeles. Bueno, si pagan más, voy a dar mejores chistes. Pero entonces, así que tengo este cuerpo, pero yo no soy el cuerpo. Claro que tengo que cuidar al cuerpo, claro que sí. Y mantener lo mejor posible la salud del cuerpo, pero no soy el cuerpo. Es como ese ejemplo que Prabhupada dio, que un tipo tenía un pájaro en una, ¿cómo se dice en español? Jaula. Una jaula y siempre pintaba, decoraba la jaula y se olvidó de alimentar al pájaro. Entonces el pájaro se muere, pero la jaula es muy bonita. Entonces es como la sociedad humana, todo el mundo decorando el cuerpo, tratando de mostrar su cuerpo y olvidando de que yo no soy el cuerpo. Ni siquiera se están mostrando. Si uno es materialista, ni siquiera sabe ser egoísta. Hasta que fracasa en eso también. Porque el hecho es que somos almas eternas. Y en el momento de entender que soy un alma y no el cuerpo, uno pierde el deseo
de ser egoísta, porque al realizar a tu propia alma, al entender a tu propia alma, simultáneamente entiendes a todas las otras almas. Krishna dice en Bhagavad Gita que el conocimiento espiritual es como el sol. Entonces, cuando nace el sol, el mundo se ilumina simultánea, o sea, el mundo se ilumina igualmente, simultáneamente. O sea, cuando nace el sol, no es que tu casa se ilumina, todas las casas se iluminan simultáneamente e igualmente. La iluminación es igual y simultánea entre todos los objetos. Entonces, asimismo, la iluminación espiritual es simultánea e igual. O sea que tú no puedes entender a ti mismo más de que entiendes a otras personas. En el sentido filosófico, obviamente, tú sabes mucho más de lo que tú piensas y quieres y todo eso. Pero en el sentido de entenderte como alma, de verte, de entenderte como alma eterna, ese conocimiento es como el sol que nace, y como el sol, o sea, tú de repente puedes ver a todas las almas, a tu propia alma, obviamente también, pero a todas las almas igualmente y simultáneamente. Así que no existe tal cosa como la autorrealización parcial o local. No existe autorrealización local. O sea, o uno entiende que todos los seres son almas o no lo entiende. Así que decir que uno es autorrealizado pero egoísta es contradicción de términos, y por eso cuando, por ejemplo, alguien dice que es un gran gurú, sacerdote, un espiritualista, no sé qué, pero se ve que todavía tiene deseos bastante hasta vulgares, o que todavía está pegado a su cuerpo, las personas tienen razón en concluir que esa persona es hipócrita. Es una conclusión justificable. Entonces, asimismo, el avance espiritual es automáticamente una, ¿cómo se dice? Disminución. ¿Cómo se dice en español? Diminution. No. Decrease. Tengo mi diccionario fiel aquí. Disminución, técnicamente hablando. Una disminución. Disminución, sí. Del conflicto entre las personas, guerras, envidia, todo eso. Así que entonces la verdadera espiritualidad es una persona o una comunidad, una cultura en la cual se está entendiendo cada vez más la verdad de que todos los seres vivos son almas eternas, partes integrantes de Dios o Krishna. ¿Cómo se llama? Descartes. Descartes, que era un genio matemático y también filosófico, pero él cree que los animales no tienen almas. Claro que en eso él seguía a nuestro Aquino, Tomás Aquino, que en otros sentidos era obviamente inteligente, pero él más o menos como se dice comúnmente que él bautizó a Aristóteles, en el sentido que él tomó la filosofía de Aristóteles y la transformó, la aplicó en una gran teología cristiana. Pero es muy interesante porque Platón, Bhakta Platón,
el filósofo Platón era más espiritual que Aristóteles. Aristóteles, claro que gente buena, ¿verdad? Pero Platón era bien más espiritual. Entonces, para Platón, hay un alma eterna que se encuentra en todos los seres vivos, que el alma es lo que hace vivir el cuerpo. Aristóteles era mucho más de este mundo, de este mundo. Entonces, él rechazó la idea de su gurú, de Platón, de un alma eterna diferente del cuerpo y eterna. Entonces, es muy interesante que tal vez porque en ese momento del Renacimiento, porque Thomas Aquinas vivía, déjeme ver, no sé si una vez tomó prashana en un templo, pero él nació en 1225 y vivió por, wow, solo 49 años. También ellos no comían muy bien en ese entonces. Entonces, él, Aquino, escribió un siglo antes del Renacimiento. Generalmente se dice que el Renacimiento empezó en los años 1300. Y la importancia de Aquino haber perdido al Renacimiento es que con el Renacimiento se redescubría otros filósofos como Platón. Entonces es un poco, bueno, en un sentido trágico, que la suma teológica, la doctrina oficial de la iglesia, en algunos puntos se basaba en un filósofo materialista. Y entonces, por eso que Aquino, siguiendo a Aristóteles, declara que los animales no tienen alma. Pero entonces se puede decir que entonces simplemente es un error. Pero fue un error, como dice, catastrófico en la historia de la filosofía occidental. Porque irónicamente es Aquino, uno de los grandes genios de la historia católica, es Aquino que, como se dice en español, que sentó las bases del materialismo filosófico. Porque ¿cómo se dice? La premisa primordial del materialismo filosófico es que la materia de por sí, la materia puede crear vida y conciencia. Entonces, si la materia simplemente a través de sus interacciones mecánicas, si la materia, siguiendo las leyes materiales, es suficiente para crear vida y conciencia, el concepto del alma se vuelve completamente extraño, se vuelve completamente no necesario. O sea, no es Dios que puso el alma en el cuerpo, sino que la materia puso el alma en el cuerpo, en el sentido que somos neurológicamente programados para creer en un alma, porque tal vez sabemos de la historia, de la verdadera historia humana, que casi siempre son las religiones que establecieron sistemas de moralidad. Los sistemas de moralidad permitieron que los seres humanos no se destruyeron, que podían florecer, prosperar. Eso favoreció la reproducción y, como sabemos, según el materialismo, es la evolución ciegamente, inconscientemente, que favorece mutaciones que otorgan ventajas reproductivas. En pocas palabras. Entonces,
ese concepto que hoy sabemos, mismo a través de la microbiología, hoy sabemos muy bien que el concepto de que la naturaleza produjo las complejidades así casi infinitas de cuerpos vivos, que eso fue producido por acá, que es absurdo. Pero es Aquino, siguiendo a Aristóteles y no a Platón, que, ¿cómo se dice? Que puso las bases del materialismo filosófico. Atribuyendo a la materia muerta el poder de crear vida y conciencia, que es absurdo, y claro que no lo hace. Y hoy en día tenemos prueba matemática de que no lo hace, porque hoy en día es cada vez más absurdo con los avances de la microbiología, mostrando que nuestros cuerpos a nivel celular son casi infinitamente complejos. Y hasta digitales, complejas y digitales, y la complejidad, ¿cómo se dice? Complexity. Complejidad, sí. Hay personas que tienen complejos, ¿verdad? Sí, ese es otro. Esa es otra cosa, pero no vamos a entrar en eso. Pero sí, o sea, nuestra comprensión científica del nivel de complejidad de cuerpos vivos ha avanzado mucho, y de lo que Darwin pensaba, o mismo lo que los científicos pensaban hace 30 años. El cuerpo humano es millares de veces más complejo. Entonces el concepto de que todo eso se formó por sí solo se vuelve cada vez más absurdo. Y se está viendo así. Por ejemplo, hoy en día hay una verdadera revolución intelectual entre científicos, entre neurológicos y entre filósofos contra el materialismo, como la filosofía natural de la ciencia. Ese es otro tema que no hay tiempo hoy en día, pero se está viendo cada vez más que el materialismo es una filosofía que ni empieza a explicar adecuadamente la realidad del mundo como la conocemos hoy en día. Entonces, por eso la espiritualidad significa de llevar a serio en tu vida práctica la persona que eres. ¿Quieres un alma? Y por terminar, voy a dar una prueba obvia de que nosotros no somos los cuerpos. Mismo nosotros que tenemos cuerpos jóvenes y bonitos, ¿verdad? Es un chiste. Créeme, es un chiste. Pero entonces, Premananda se conserva bien. Pero Krishna da en Bhagavad Gita una prueba obvia de que tú no eres el cuerpo. Y Krishna dice en Bhagavad Gita que Dehinosmin, Dehinos significa del alma corporificada, Dehinosmin Jatade, así como en este cuerpo, del alma corporificada, en este cuerpo, Dehinosmin Jatade Komaram Jovanam Jara. Tenemos experiencia de la niñez, Kumaram, Jovanam, la adolescencia, tal vez la fase más racional, ¿verdad? De nosotros. Otro chiste. Kumaram, Jovanam y Jara, la vejez. Entonces, lo que Krishna explica ya es que el cuerpo cambia a cada momento. Como Heráclito se dice en español, creo, que es un Heráclides. Creo que sí. Él está peleando. Entonces, Heráclides, un filósofo presocrático, más o menos del mismo tiempo que Buda y todas esas personas. Entonces, Heráclides dijo que no se puede pisar 2 veces en el mismo río. Porque la segunda vez el río ya se redefinió, ¿verdad?
hay aguas que van al mar y otras aguas que vienen de su fuente y todo eso. Entonces yo digo, es la versión de Charlie Dave, que si quieren usar ese ejemplo en su prédica, por favor, manden dinero. Pero mi versión de eso es que no se puede respirar 2 veces en el mismo cuerpo. Porque la segunda vez que respiras, tu cuerpo es casi imposible describir el grado el nivel de complejidad de un cuerpo humano. Es algo alucinante. Es chocante el nivel de complejidad. Y por eso, y está todo en movimiento, todo se está moviendo constantemente en el cuerpo. Cada vez que respiras, pierdes algo que estaba dentro del cuerpo. Cada vez que, ¿cómo se dice? ¿Inhalas? Inhale. Inhala. Inhala. Cada vez que inhalas, tomas por dentro del cuerpo algo que estaba fuera. Cada vez que comes, cada vez que, vamos a decir, vas al baño. Entonces, todas esas cosas, constantemente estamos reproduciendo, el cuerpo se está cambiando constantemente. Eso fue, por decirlo, que el punto básico de los budistas. Cuando los budistas hablan del vacío en el budismo, ellos no querían decir que nada existe. Ellos nunca querían decir eso. Ellos querían decir que no existe una cosa, un objeto en este mundo que siempre sí mismo. En el sentido que todo se está cambiando constantemente. La pared, por ejemplo, ustedes están en una casa y claro que con tal que no caigan bombas, la casa no se cambia tan rápidamente, pero mismo la casa, las paredes, tu propio cuerpo, todo está en flujo. ¿Cómo se dice? Flujo. Todo está en flujo. Entonces, el cuerpo, si tú divides tu edad, y no les voy a preguntar tu edad, pero si tú divides tu edad, y no me pregunten, entonces si tú divides tu edad por 7, y vamos a decir, si uno tiene, vamos a decir, 21 años o 28, todavía soy lúcido, ¿verdad? O 35, 42. Entonces, vamos a decir, si uno tiene 42 años y divide por 7, son 6, ¿verdad? Entonces, eso significa que uno se ha reencarnado 6 veces. Uno ya se ha reencarnado 6 veces. Entonces, si una persona dice que soy el cuerpo, la respuesta obvia es, ¿cuál cuerpo? ¿Cuál cuerpo? Y si una persona dice que no, que soy este cuerpo, entonces no fuiste el otro cuerpo y el otro antes de ese. O si digo que soy este cuerpo, pero después de decirlo, ya es otro cuerpo. Entonces el cuerpo que yo era, ya no soy ahora. Porque en el tiempo que se toma para decir soy este cuerpo, ya es otro cuerpo. Debido a los cambios constantes, biológicos, químicos, eléctricos dentro del cuerpo. Entonces, por eso, la idea de que soy el cuerpo simplemente no es una opción racional. Una persona no puede al mismo tiempo ser un ser humano racional y creer que soy el cuerpo. Es como, por ejemplo, ustedes son mexicanos, ¿verdad? No hay de otros países, ¿no? Todos son de la mera raza, ¿verdad? Entonces, si tú eres mexicano, naciste mexicano y dices que no, yo vengo de la luna, o que soy alemán, o que no sé qué, hay 2 posibilidades. O es un chiste o estás loco. ¿Verdad? Son las 2 posibilidades. O mientes
por algún motivo. Uno miente, uno está jugando o está loco. Entonces, si uno dice que soy el cuerpo, o está loco, o miente, o es un chiste. Porque no es una declaración racional seria. Así que en ese sentido, la espiritualidad, la vida espiritual es la verdadera vida, es la vida cuerda. La espiritualidad es la cordura. Y así es. Entonces, tal vez si ustedes tienen cualquier pregunta, también voy a ver mis clientes en Facebook, a ver si ellos, a los devotos si tienen preguntas. Si ustedes en Aguascalientes tienen preguntas, pueden conectar su micrófono. Bien. Sí, a ver, aquí hay una pregunta. Sí. Párate. Mi reverencia en realidad, bueno, yo tengo una pregunta respecto a lo que había mencionado sobre, no sé si tienen malentendido de la espiritualidad, de cómo en esta época actual se considera espiritualidad más como ser una buena persona, un buen ser humano, pero sí se ve, digamos, en esta época que personas que se consideran a sí mismas ateas pueden ser muy morales, ¿no? Muy morales o muy buenos, como que muy buenas personas. Y también se ha visto que personas que se adscriben a movimientos religiosos a veces pueden ser un poquito, tal vez un poquito más mala onda en algunos casos, ¿no? Te diste cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, si bien obviamente la espiritualidad no se reduce a una bondad, mi pregunta es si es posible desarrollar espiritualidad fuera de un proceso religioso. Muy interesante la pregunta. Muy interesante. Sí, voy a responder y si me olvido de una parte de tu pregunta, me puedes recordar, ¿verdad? Muy buena pregunta. Primera cosa, vamos a decir que voy a dar un ejemplo para defender nuestro equipo aquí espiritual, que voy a dar un ejemplo, que vamos a decir que, como hoy en día, un buen ejemplo, que hay ese problema de COVID-19, ¿verdad? Y levanta la mano si... No, nadie aquí está a favor del virus. Entonces, vamos a decir dos personas. Una persona es médico o médica. Una persona, digamos, vamos a decir, es médico y está trabajando para atender a las personas, para ayudarlas. Y es un poco malhumorado, digamos, no es la cosa más simpática que ya cayó del cielo. Entonces, es medio antipática la persona, pero es un médico que está trabajando para curar a las personas. Otra persona bien más amable, sonríe y todo eso, y no cree que realmente hay un problema con ese virus, y por eso no ayuda a nadie ni a sí mismo. Entonces, claro, se puede decir que una persona es antipática y la otra es simpática. Sin embargo, si preguntamos cuál persona realmente a un nivel más serio está trabajando para el bienestar de todos. Claro que hay límites de la antipatía, ¿verdad? Un devoto que demasiado antipático es, sí, que, bueno, que permanezca en su gloria, pero en otro lugar, lejos de nosotros. Pero
Es un punto. ¿Y qué más dijiste? Porque buena pregunta y no quiero... ¿Qué más dijiste? O sea, mi pregunta iba respecto a si es posible desarrollar espiritualidad fuera de un... Sí. Primero que no es posible desarrollar buena filosofía, porque el ateísmo es, filosóficamente hablando, un callejón sin salida, porque les explico, si no hay un Dios, nadie es omnisciente. Si nadie es omnisciente, nadie sabe si hay un Dios o no. Así que filosóficamente el ateísmo es un desastre. El agnosticismo sí es más interesante. El agnosticismo se puede defender por lo menos no como la verdad absoluta, pero como una posición razonable. Uno puede simplemente decir que no sé. Si uno dice si uno mete demasiado salsa en su declaración y dice que no sé y nadie sabe, ya dejó de ser serio como pensador. Porque si tú no sabes, obviamente no sabes si yo sé. Entonces decir que, ¿cómo se dice en español? Misery loves company. La miseria le gusta la compañía. Dice yo, la miseria ama la compañía, o la miseria le gusta la compañía. Entonces, si uno dice que yo no sé si hay un Dios y tú tampoco sabes, pero ¿cómo que hablas por mí? Eso ni siquiera son buenos modales, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hable por mí? ¿Cómo puede, es como decir que yo no soy astrónomo y yo sé que nadie es astrónomo? Si yo no soy astrónomo, ¿cómo puedo saber si otro es astrónomo o no? Entonces, los agnósticos que toman el privilegio de hablar por todos nosotros, obviamente no son pensadores muy avanzados, digamos, en términos de lógica. Pero la espiritualidad, un ejemplo de personas que tal vez se puede decir que son en un sentido espiritualistas, pero no aceptan a Dios, son los, no sé cómo pronunciar en español. En inglés se dice Jains de India. Jain. ¿Cómo se pronuncia? Ese grupo de la India que usan máscaras para no... ¿Ah? Llanistas, ¿cómo se pronuncia en español? Jainismo. Jainismo. Sí. Y jainistas y jainismo. Es muy interesante porque cuando yo enseñaba en la Universidad de Florida, yo explicaba toda la historia de la India. Entonces los jainistas creen que hay un alma eterna, pero no hay un Dios. Y si uno se libera, va obviamente al paraíso de los jainistas, pero porque esa filosofía no, ¿cómo se dice? Tenía su momento de popularidad en la India hace 2000 años o más, 2200 años, pero no sobrevivió como religión muy importante en muy pocas personas, porque si no hay un Dios y yo soy un alma eterna, ¿por qué estoy en el mundo? ¿Por qué tengo que aceptar una religión para liberarme? Y no se puede explicar nada. O sea, hay demasiado que no se puede explicar dentro de ese sistema. O sea, no se puede explicar, no porque no se cree, porque mismo que se crea, no se puede explicar. Simplemente uno no tiene los conceptos, las herramientas filosóficas necesarias para construir una filosofía seria. Porque no se explica por qué estamos aquí y nada de eso. Entonces, la espiritualidad, pero volviendo a la pregunta,
La espiritualidad sin Dios o sin el alma, ¿cómo fue colocado? ¿Estamos hablando de espiritualidad sin alma o con alma y sin Dios o con helado pero sin espagueti? ¿Cómo fue? Dile otra vez. Pues sí, yo me refería otra vez más a las personas como que sí buscan el tema del alma, pero no quieren adscribirse a una institución religiosa o no creen en Dios en una forma, digamos, presentada, digamos, religiosamente, ¿no? Simplemente pues la luz o no sé, algo más. Sí, yo diría que primero que en cualquier institución humana, no importa que sea religiosa, cultural, social, política, cualquier institución humana será por lo menos medio ridícula, en el sentido que los seres humanos son así. Premananda, ¿te diste cuenta? Sí. O sea, porque la institución en sí es así, pero somos seres humanos. Pero como Bhaktisiddhanta, el gurú de Prabhupada, dijo que una institución religiosa es un mal necesario. En el sentido que cuando muchos seres humanos se juntan, siempre hay cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, la pregunta que tienes que hacer no es si la institución es perfecta, sino que si el mundo será mejor con o sin esa institución. Entonces, las personas hoy en día no se estudia filosofía, no se estudia la historia, entonces una persona que dice que no me gustan las instituciones, simplemente es una persona muy ignorante de la historia humana. Porque la historia humana muestra claramente que para, ¿cómo se dice en español? Esparcir, para divulgar cualquier mensaje, las personas se tienen que organizar. Yo tuve la buenísima fortuna de conocer a Prabhupada, de aprender de Krishna, porque había una institución. Prabhupada vino a mi universidad en Berkeley en el año 69. ¡Wow! 69. Hace tiempo. 51 años atrás. Entonces yo vi a Prabhupada ya 2 años antes de nacer. Yo era increíblemente precoz, ¿verdad? 2 años antes de nacer ya estudiaba. Entonces, pero Prabhupada vino allá porque había una institución para organizar, para conseguir permiso de dictar una conferencia y conseguir una sala y también organizar, digamos, los anuncios y todo eso. Sin una institución, ¿cómo es posible? Yo puedo dar 2 ejemplos de aquí, en los Estados Unidos, pobre país, que tenemos ¿cómo se dice? Sociópata en la Casa Blanca. Ustedes son más afortunados, solo tienen un hippie, pero nosotros tenemos un sociópata. Mejor un hippie que un sociópata, ¿verdad? Vamos a cambiar. Si ustedes quieren cambiar, llámenme. Entonces, pero ahora se me olvidó lo que iba a decir. Tantos chistes se me olvidó. Pero, sí, cualquier cosa, si queremos, por ejemplo, hay instituciones que gobiernan la práctica de medicina. Premananda, en México, ¿verdad? Para practicar la medicina hay organizaciones, ¿verdad? Sí, claro, sí, en todo el mundo. Sí, tienes que ser registrado, tienes que pasar pruebas, tienes que ser
Porque sin instituciones, la alternativa es simplemente el barbarismo desenfrenado. La anarquía, el barbarismo desenfrenado. Todos contra todos. Entonces, el concepto de desarrollar religiosidad en la sociedad humana sin ninguna, en español sería un marco institucional. Ningún sistema, es simplemente un concepto de una persona que no tiene la menor comprensión de la historia humana, de la sociología, de cómo funcionan las cosas. Es como, por ejemplo, hoy en día que hay esa, ¿cómo se dice en español? Pandemia. Sí. Esa pandemia, y decir, bueno, que sí, vamos a tratar a la gente, pero sin instituciones médicas. Porque sabemos que en cualquier institución hay cierto nivel de corrupción, hay burocracias idiotas, a veces en toda institución. Pero ¿quién va a sugerir que acabemos con las instituciones médicas y que, como se dice, cada uno por sí, Dios por todos? Y es por eso también sobre las instituciones que sí hay que ser adulto. Hay que ser adulto en esas cosas. Bueno, otra pregunta. Aquí tiene... Como los italianos dicen, de dónde anda siempre la presidencia. Las señoras siempre tienen la presidencia. Yo, algo así. Sí. Sí, no voy a quedar así. Reverencias, mi Gurudev, muchísimas gracias por su misericordia de verdad. Yo estoy muy emocionada, yo sabes que yo así de mi alma, sí. Bueno, quería darle las gracias y también que no se me olvida que si nos puede compartir, porque siempre me ha servido mucho su filosofía humana numérica. ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan un día una plática que tuvimos de cómo funciona la numerología humana, el 1 más 1, ¿qué da? Esa, y que si ya se me olvidó. Pero Premananda recuerda bien. Entonces, ¿qué querías preguntar? Bueno, que de los, bueno, como de la, ay, perdón, estoy nerviosa, de los, cómo funciona la numerología humana, ¿sí? La numerología, para mí, la numerología más importante es el significado de 16, de cantar mis rondas. Y sí, no sé, la numerología no es algo que me llamó mucho la atención. A mí me gustan las cosas sencillas, Krishna, el alma, Bhakti Yoga. Bueno, es que a lo mejor se me olvidó mi Gurudev cómo explicarles aquella conversación que todos los días me ha servido mucho. El 1 más 1 da 1. Sí. Eso no es numerología, eso es... Con Prabhupada decía que por ejemplo, la unidad de todas las almas. Hay una alma, otra alma, una tercera alma, pero todos somos uno. Y uno con Krishna y al mismo tiempo Krishna es Dios y nosotros somos almas. Entonces, es unión, esa unidad perfecta entre todas las almas. Es la espiritualidad. Es otro aspecto de la espiritualidad. ¿Está bien así? Gurudev. ¿Y cómo podemos explicar los 5 avatars? ¿5? Panchavatar. Eso se explica muy bien. La Chaitanya Charitamrita te lo recomiendo. Está todo explicado perfectamente. Sí. Sí lo entiendo, mi Gurudev. Lo que pasa es que están viendo unas personas
que no puedo No, pero explicarles. Radhika es una doctora de esa teología. Ella es muy inteligente y muy buena y devota y te lo explico perfectamente. Hare Krishna. ¿Qué dijo? Radhika es una buena devota, muy inteligente, de muchas experiencias. Es por eso, es una santa. Entonces, atrás ahí, uno del Panchatantra más uno, los hijos de... Gracias, Chanel, por su conferencia, mis reverencias. Justamente ahorita que estaba tocando este tema de las instituciones, Sí. y que Bhaktisiddhanta y Bhaktivinoda son los que establecen el Vaishnavismo como una institución religiosa. Mi pregunta es, de Chaitanya Mahaprabhu a Bhaktivinoda Thakur, ¿existió algún tipo de institución? ¿Chaitanya Mahaprabhu dejó algún sistema organizado religioso? ¿O desde Chaitanya Mahaprabhu hasta Bhaktivinoda Thakur el Vaishnavismo no funcionaba como una religión organizada? Sí. Buena Gracias. pregunta. Es una buena pregunta. Los históricos, ¿se dice en español? Historiantes. Se cambió ahora. Sí. Sí, porque histórico es también adjetivo. Los historiantes, digamos, benditos sean. Los historiantes han notado algo muy curioso sobre el movimiento del señor Chaitanya, que en los tiempos del señor Chaitanya, y mismo en los primeros siglos después, que había muy poco, ¿cómo se llama?, estructura social, muy poco estructura formal en su misión. Y el motivo, de mi punto de vista, es obvio, porque era un movimiento de grandes devotos. Muchos vinieron del mundo espiritual, otros de aquí. Pero entre personas maduras y sabias y buenas, no es necesario tantas reglas, todo el mundo se comporta bien, ¿verdad? Entre personas buenas, no es necesario, porque todo el mundo se comporta bien, todo el mundo es un adulto. Pero lo que se puede ver es que, obviamente, que en Occidente, por ejemplo, si estudiamos la historia de la iglesia cristiana, que obviamente se puede decir que había un periodo antes de la iglesia ser adoptada, digamos, por el poder imperial romano, antes y después. Entonces, después sabemos, y lo que estoy explicando es lo que los historiantes todos dicen, no es una opinión mía, que la iglesia adoptó casi completamente la estructura política del imperio. Inclusive ciertos nombres como, se dice pontífice. Sí, pontífice era un término de administración romana, secular. El hecho de poner, digamos, la sede en Roma, que correspondía al sistema romano. Y todo eso. Y se desarrolló una estructura muy elaborada, paralela al sistema muy elaborado de los romanos. La Iglesia Católica Romana. Sí, Iglesia Católica Romana. Entonces, en el movimiento del señor Chaitanya, porque cuando uno quiere imponer por la fuerza, inclusive hay estudios académicos que muestran que los romanos perseguían a los cristianos menos que los cristianos perseguían a los paganos cuando tomaron poder. Inclusive hay historiantes que distinguen que ¿cómo se llama? Persecución.
la persecución romana contra la iglesia, que fue obviamente horrible y nunca justificable, pero fue esporádica y más o menos solo en Roma. Mientras que la persecución de la iglesia contra judíos y paganos fue constante y en todas partes. Pero aparte de eso, cuando se trata de imponer una religión, entonces hay uno, ¿cómo se llama? Uno consigue muchos peces en la red. Porque no es una cosa de personas filosóficas que siempre buscaba a Dios y leí los libros. No, eso todo mundo nace, inclusive fue... estoy entrando demasiado en la historia de la iglesia. Hay muchas cosas interesantes, pero por varios motivos, solo más un detalle histórico, fue Agustino. No voy a entrar en ese tema, pero fue Agustino que argumentaba, y él sabía argumentar con fuerza, argumentaba a favor del bautismo infantil. ¿Se dice en español? Infant baptism. Sí, bautismo infantil. ¿Por qué? Porque antes de eso, bautismo en la iglesia, antes era más o menos como lo que nosotros llamamos iniciación. En el sentido que uno tenía que prometer a seguir principios y todo eso. O sea, era equivalente a nuestra iniciación espiritual. Pero, solo un poquitito. Agustino, antes de volver a la iglesia de su madre era Santa Mónica, ¿verdad? Tenemos la playa aquí en California. Entonces, antes de Agustino volver a la religión de su madre, su padre era pagano. Pero antes de volver a la religión de su madre, él pasó 10 años como adulto como maniqueo. Los maniqueos eran un grupo, porque Mani era un así llamado profeta de Persia, y ellos querían responder a esa pregunta de si hay un Dios que es bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Que es una pregunta filosófica perenne que se llama, entonces se presenta diferentes tipos de lo que se llama teodicea, o sea, filosofías que tratan de justificar la existencia de tanta maldad en un mundo creado por un Dios que es bueno. Entonces, la explicación de Mani y los maniqueos que lo seguían era, vamos a decir, bastante extraño. Ellos decían que hay tanto mal en el mundo porque el creador, el Dios que creó este mundo, el Dios de Abraham y Isaac, ¿cómo se llama? Isaac y Jacob, Jacob. Isaías y Jacob. O sea, el Dios de la Biblia es el diablo. Y predicando así es fácil entender por qué él no tuvo una muerte natural. Entonces, pues, él predicaba que el Dios de la Biblia es el diablo. Y el diablo es malo. Y es por eso que hay tanta maldad en este mundo, porque el creador es malo. Y por eso el cuerpo es malo, porque es el diablo que creó nuestro cuerpo. Y el cuerpo es malo, y la materia es mala, y los helados son malos. No sé, tiene helado. Pero, entonces, predicando eso, entonces por 10 años, amigos, como adulto, y una persona muy inteligente, él creía y predicaba eso. Y cuando después volvió a la iglesia, a la religión de su madre, parece que trajo un poquitito de eso. Porque él justifica, obviamente, sí, por ejemplo, ¿cómo podemos justificar de dar iniciación en el movimiento Hare Krishna
a recién nacidos. ¿Cuáles son los 4 principios? Y muy bien. ¿Y cuántas rondas? Muy bien. Entonces tu nombre es, obviamente, obviamente un recién nacido no puede hacer votos y todo eso. Entonces, ¿cómo es que se justifica el bautismo infantil? Argumentando que mismo como adultos, somos tan malos, tan diabólicos, que no podemos hacer nada para purificarnos, para avanzar hacia Dios. Entonces, si un adulto no puede hacer nada, es igual a un recién nacido, así que todos pueden ser iniciados. Porque antes de eso se entendía que sí, claro, que Dios corresponde, recíproca, que si nosotros, así como si tú eres una buena madre, un buen padre, claro que ayudas al hijo, el hijo tiene que esforzarse, pero cuando ves que el hijo se esfuerza, lo ayudas. Y así hace Dios. Entonces, ni sé, ¿por qué entré en todo ese tema del... Por las instituciones. las instituciones. Entonces, El señor Chaitanya, entonces sí, con el señor Chaitanya, con los historiantes, ¿cómo se dice ahora? Los historiantes quedaron sorprendidos que había tan poca estructura institucional en la misión del señor Chaitanya, porque era el movimiento de almas puras por un buen tiempo. Y las almas puras no hay que manejarlas, sino que porque se comportan perfectamente. Pero hubo un cambio porque después, eso, ¿cómo se llama? Los altibajos, ¿se dice en español? Altibajos. Los altibajos de todo en este mundo. Entonces, la misión del señor Chaitanya, después de algunos siglos de gran éxito muy impresionante, casi desapareció y después se reinventó, se puede decir, o se resucitó con Bhaktivinoda Thakur. Pero el mundo se había cambiado. El mundo, si estudiamos en general el nivel de complejidad estructural, administrativa de grupos humanos hoy en día, es mucho más que antes. Y además de eso, cualquier religión o movimiento espiritual hoy en día no es simplemente compuesto de almas puras que vinieron del mundo espiritual para ayudar, sino que realmente somos nosotros ahora. Entonces, hoy en día, el mundo es tan diferente y sin una buena institución, instituciones también pueden ser fuerzas para el mal, pero una buena institución es imprescindible, es necesario para cualquier grupo de seres humanos que quieran seriamente ayudar al mundo. Entonces, quería dar un ejemplo de los Estados Unidos, pobre país ahora. Entonces, que hace más o menos 7 años, o ni recuerdo, tal vez más, había 2 movimientos, de la izquierda y la derecha, al mismo tiempo, y es muy interesante porque la misión de la derecha se llamaba Tea Party, no sé cómo se dice en español. Tea Party, el partido del té. Partido Tea, sí, Tea Party, quieren de la derecha. Y muy organizados, disciplina, jerarquía, y tomaron el Congreso. No sé si por el bien o por el mal, pero tomaron el Congreso. El otro grupo era de la izquierda que se llamaba, no sé en español cómo se llamaba, the Occupy Group, de ocupar, que se sentaban en propiedad pública y no dejaban pasar a las personas. ¿Ustedes cómo se llamaba? ¿Tú recuerdas, Prema?
pero muy izquierdistas, que sin jerarquía, nada de institución y todos iguales, y fue un desastre total. Y no lograron nada. Fue un fracaso completo. Y la derecha organizada ganaron. Así que si uno trata de promulgar, de fomentar cualquier cosa buena sin organización, eso va a fracasar. Por ejemplo, cuando empezó el Internet, ustedes dicen Internet, ¿verdad? Cuando empezó el Internet, había un ethos, una conciencia muy fuerte, muy arraigada, de nada de reglamentos del gobierno, nada de leyes, es un espacio libre donde los seres humanos puedan comunicarse libremente sin ninguna interferencia así de gobiernos. Pero con tiempo eso empezó a crear desastres. Porque, como se dice, malos actores, personas malas hacían cosas terribles en Internet. Puede ser, por ejemplo, pornografía de niños o tratando de sabotar, ¿cómo se dice? Sabotear gobiernos democráticos. O sea, muchas cosas terribles empezaron y engaños, o sea, engaños comerciales, robando, o sea, robos, estrupos, tantas cosas. Prostitución. Entonces, esas voces que no, Internet libre, sin ninguna interferencia del gobierno, eso obviamente fue imposible. Entonces, el concepto de tener un grupo de personas que sin administración, sin institución, simplemente es un concepto demasiado inmaduro, como el presidente de Venezuela, inmaduro. Bueno, entonces ahora voy a ver las preguntas de Internet. Vamos a ver rápidamente aquí. ¡Ay, Dios mío, tantas preguntas! Algunos de esos son de la otra clase en inglés. Mi audiencia me pregunta cómo iniciar en este camino. ¿De quién es eso? ¿Cómo iniciar? Rupa Goswami explica eso. Adho Shraddha, si uno tiene un poco de fe que esto me sirve, ese proceso de Bhakti Yoga, entonces uno debe sadhu sangha, asociarse con devotos, porque asociándose con buenos devotos uno aprende todo. Entonces uno empieza con buena, dime con quién andas, ¿verdad? Las escrituras explican que aquel que está bien dispuesto hacia todas las entidades vivientes al final alcanzará a Krishna. Sí. ¿Considera usted que luchadores sociales como el Che Guevara, incluso el mismo Marx, son almas con cierta piedad? Sí, tanta piedad, que los marxistas y comunistas en el siglo XX mataron entre 10 y 20 veces más inocentes que Hitler. Entonces considero eso una gran piedad. Eso, no puedo imaginar más piedad que eso. Y se me resulta una ceguera inconcebible, una ceguera inimaginable, que un grupo de personas con un cierto dogma pueden matar entre 10 y 20 veces más inocentes que Hitler y son bien vistos. Para mí eso es una de las grandes maravillas de nuestros tiempos. Y como se dice, la manzana no cae lejos del árbol. Entonces yo creo que si estudiamos las instituciones históricas que más masacraron
a inocentes, instituciones religiosas, algunas, no todas, y el marxismo, para mí sería absurdo decir que no hay ninguna conexión, no hay ningún vínculo entre una cierta doctrina y el hecho que los seguidores de esa doctrina son los peores asesinos en la historia del mundo. Entonces, el hecho de llamar como piadosos a los peores asesinos de la historia humana es ciertamente una maravilla. Así que Marx, sí, piadoso, quería ayudar a los que sufrían. Pero les voy a dar un ejemplo de otro hombre, sin querer ser chauvinista, pero nació hombre, ¿verdad? Entonces, otro hombre que vivía en la misma ciudad que Marx, al mismo tiempo, con la misma preocupación, el mismo deseo de corregir con un resultado radicalmente diferente. Estoy hablando de un autor que casi de los 3 autores más famosos en inglés de la historia, siendo tal vez Shakespeare, Jane Austen y Charles Dickens. Es Charles Dickens. En inglés, en el mundo de habla inglés es súper famoso. Y vivió al mismo tiempo que Marx, en la misma ciudad. La única diferencia es que Dickens era piadoso en el sentido convencional. Dickens sí creía sinceramente en Dios y hizo mucho así del bien y escribía libros. Es Marx, es Dickens, más que cualquier otro que luchaba como autor contra la condición de los pobres. Sus libros eran famosos. Inclusive Dickens con sus libros cambió las leyes en Inglaterra, cambió las condiciones de los trabajadores. Pero presentó algo piadoso, algo de Dios, del alma. Y Marx creó los peores asesinos de la historia humana. Yo personalmente, debo decir, tuvo el gran honor how do you say stone like with rocks? Pedreado. Piedras. No, but I was stoned. Fue maltratado. No, they threw stones at me. Apedreado. Sí, the dictionary just says stone, drogado. No, apedreado. Tengo el diccionario de Google, es bastante idiota, en inglés por lo menos. Entonces, yo personalmente tuve el honor de ser apedreado por marxistas en Cumaná, en la parte oriental de Venezuela, en el año creo que 74. Entonces, yo personalmente tuve ese honor. Yo tuve el honor de tener marxistas que en Delhi, en la India, en una de las mejores universidades que trataban de sabotear mi programa, porque yo hablaba de Dios. Entonces, por gran piedad, la primera cosa que hacen cuando toman poder es de destruir la libertad de expresión, la libertad de expresión, destruir eso, y si hay personas que sigan hablando, de matarlos. O sea, no son los únicos malos, pero son campeones si queremos aplicar criterios numéricos. Matemáticos son los campeones. Ellos que ganaron el oro de masacres, de lo que sucedió en China es casi no se puede hablar. Y Stalin. Entonces, perdón que entré en eso, pero creo que vale la pena explicar que el marxismo no es tan sexy.
y que hay maneras mucho más humanas de preocuparse sinceramente con los trabajadores y ayudarlos sinceramente sin adoptar medios tan demoníacos. Bueno, vuelvo al tema principal. Una frase famosa del Che Guevara es sí, Che Guevara que ayudó en Cuba, que se volvió, según los cubanos, que fui a Cuba, y se volvió un penitenciaria de una isla penitenciaria. Cuando cubanos, ciudadanos, que simplemente querían mudarse y andaban en barcos, nada más, sin ofender a nadie, sin herir a nadie, nada más en un barco, querían ir a otro lugar y los ametrallaban. Así que Che Guevara es uno de mis favoritos. Cuando fui a Cuba, yo me decían los cubanos que Ixhuacu, un discípulo mío, que es mejor de los cubanos, y él que abrió el movimiento allá, muy buen devoto, y él tenía una amiga del colegio, que buena persona, una amiga que se hizo doctora médica. Y las condiciones eran tan malas que nada más para dar a comer a su hijo, su bebé, ella tenía que prostituirse. Eso para no hablar del negocio fuerte de prostitución de niños allá. Entonces, la respuesta siempre es, bueno, eso es debido a los gringos porque impusieron, o sea, ¿cómo se dice? Reglas económicas. Pero todo el argumento del comunismo, era que ellos tenían una forma económica, un sistema económico superior en que se podía producir los mismos beneficios sin toda la maldad del capitalismo. Y hay maldad en el capitalismo, sabemos. Pero ellos, entonces, en el tiempo de Castro, durante la Guerra Fría, los comunistas tenían la mitad del mundo. Y con la mitad, y tenían, ¿cómo se llama? Materia prima ilimitada. Entonces, decir que la mitad del mundo con recursos, materia prima ilimitados, no pueden desarrollar economías fuertes sin la ayuda de los países capitalistas. Pero eso es todo el argumento, que una economía comunista es mejor, es más productiva, porque los trabajadores son felices. ¿Cómo puede uno decir que para que el comunismo muestre su capacidad, no es suficiente tener la mitad de los recursos del planeta, sino que necesitan la colaboración de los capitalistas? Es absurdo eso, porque eso derrota su argumento principal. Entonces, y hay muchos estudiantes izquierdistas que tienen muchas buenas cualidades, pero lucidez no es una de ellas. Entonces, otras preguntas. Che Guevara. Un revolucionario genuino es aquel que siente pena por cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Sí, pero sí, Che Guevara tal vez fuese una buena persona. Tal vez él se oponía a las ilimitadas atrocidades de sus hermanos marxistas. Yo no sé bien. No es cierto a cierto nivel, aunque sea material. Claro que sí. No, claro que si uno realmente siente pena por cualquier injusticia, claro que sí. Claro que un devoto debe sentir eso. Pero cualquier injusticia. Y no así en nombre de la revolución gloriosa de volverse la mayor fuente de injusticia del planeta.
Eso es el punto. Pero sí, claro. Pregunto con todo respeto porque en una plática con usted en Cuba, me pareció que no estaba muy dispuesto hacia él. No, para ser yo, para no cometerle injusticia a Che Guevara. Yo debo decir que no lo conozco muy bien. Tal vez cuando estaba en Cuba alguien me dijo algo y reaccioné a lo que me dijeron, pero yo tendría que estudiarlo más, exactamente por qué no se puso de acuerdo con Castro y se dice que Castro lo mandó a matar, pero eso es otra cosa. No quiero ser injusto con Che Guevara, entonces no voy a decir más antes de estudiar el asunto. Otra pregunta, ¿no tuviéramos la tecnología de hoy día? Sería imposible verlo y escucharlo igualmente. Por medidas de salubridad y cierre de fronteras, esto cambiará el movimiento congregacional en reunirnos físicamente para glorificar a Krishna. La realidad externa cambió. ¿Cuál será la técnica o estrategia de aquí en adelante para el movimiento congregacional de almas? Yo supongo que la pandemia, sí, que va a pasar, pero yo no soy profeta. Es muy popular entre gurús o así más líderes espirituales de hacerse el profeta, pero yo no soy profeta. Estoy tratando de cantar Hare Krishna. Entonces, portugués. Voy a leer en español, que es un programa en español, voy a traducir del portugués. La mente está así más aproximada de la identidad del alma de que los diferentes cuerpos. Depende, la mente apegada al cuerpo es como se dice en inglés, un compañero en el crimen. Porque si el cuerpo está pegado a la mente, entonces son compañeros en el mismo crimen. Si la mente se dedica a Krishna, entonces la mente obviamente nos ayuda, es un amigo. Como Krishna explica en Bhagavad Gita, capítulo 6, los versos 5 y 6. ¿Puede explicar lo ilógico del ateísmo un poco más? Bueno, vamos a darles a los ateos. Bueno, nada más, para mí el ateísmo, aparte de ser filosofía absurda, que es la palabra precisa, absurda, hay una falta de casi del humanismo, se puede decir, para no decir piedad espiritual, porque el raciocinio humano, que tal vez la parte más importante de nosotros, bueno, algunos dicen el corazón, ¿verdad? Pero podemos ver que los terroristas piensan en su corazón que tienen que matar a niños. Entonces, hay personas que dicen, no se trata de la cabeza, es del corazón, ¿verdad? Las personas que echan a perder a cualquier fiesta. El hecho es que hemos visto demasiados ejemplos de personas que sienten mucho en el corazón y causan desastres. Porque eso no son razonables. Todos los fanáticos del mundo creen que tienen mucho corazón. Los fanáticos más violentos sienten en su corazón. Lo que les falta es cabeza, raciocinio, lógica. Entonces Dios nos dio un corazón que debemos abrirlo, pero también nos dio un cerebro. Es muy peligroso. El mundo de hoy muestra la tragedia de un corazón sin un cerebro. Eso para no hablar de personas que se dejan explotar, que se dejan abusar, porque tienen mucho corazón y ningún cerebro. Así que hay que mantener ese equilibrio, pero
Entonces la pregunta, entonces el ateísmo, estoy explicando eso porque cuando hablo del raciocinio humano, no aguanto que alguien me diga, no, pero no se trata de eso, es el corazón. Sí, está bien, Hare Krishna. Pero para personas que dan valor a esa dádiva de Dios, que podemos pensar, que podemos entender, entonces, en cierto momento, si tú simplemente paras la búsqueda, si uno dice que estoy buscando la verdad, en cierto momento no busquemos más. En ese momento tú estás abandonando al proyecto más importante de la vida humana, que es de entender y de amar con entendimiento, de amar con inteligencia. Entonces, en cierto momento, si uno es, ¿cómo se dice? Español. Predispuesto contra la idea de un Dios. En esa predisposición significa que en ese momento uno ya no puede funcionar como un buscador objetivo. Porque la predisposición contra algo ya elimina la posibilidad de buscar objetivamente. Entonces no hay tiempo ahora para explicar, porque hay muchos argumentos filosóficos sobre la imposibilidad de un mundo plenamente material que es lógicamente imposible, pero bueno, entonces no buscar a Dios, o si uno dice que no, primero que uno no puede decir que sé que no hay un Dios. Una persona racional no lo puede decir. Y decir que no creo en Dios está bien, pero ¿con cuál evidencia? ¿Con cuál? ¿Y por qué? Y creo que vamos a ver rápidamente que no hay filosofía muy impresionante atrás de esa osadía. Pero bueno, ya es muy tarde, ustedes tienen mucha hambre, ustedes me van a procesar, ¿no? Que fueran a un programa Hare Krishna, se prometió prasadam y después vino ese gringo y no paró de hablar y hasta 2 personas se murieron de hambre. Entonces, a ver. Una pregunta, ¿qué pasa cuando algunos devotos llevan muchos años en el... siempre las preguntas empiezan así. ¿Qué pasa cuando algunos devotos llevan muchos años en el proceso de conciencia de Krishna y te dicen que ellos tienen mucha devoción y son muy espirituales y muy humildes? Y tienes que hacerle servicio a ellos para avanzar. A mí me conmueve la humildad de esos devotos avanzados. En esos casos, ¿qué se tiene que hacer? Maravillarse o... No, es un devoto. Levantar los brazos al cielo. Un devoto realmente avanzado es cariñoso, es simpático y hay una relación natural entre devotos jóvenes y menos jóvenes. Y debe ser algo, ¿no? De exigir que tiene que servirme, porque eso es un poco antipático, ¿verdad? Entonces, sí, creo que los devotos, hay devotos que se dicen avanzados, que es la prueba que son muy avanzados, que se dicen avanzados, ¿verdad? Eso muestra que son muy avanzados. Y es un broma. Y hay devotos más jóvenes que son vanidosos y orgullosos, y después hay la mayoría que son buenos. Entonces, creo que entre devotos jóvenes buenos y devotos menos jóvenes buenos, hay una amistad, un cariño natural. Y devotos más jóvenes que no quieren servir a nadie por orgullo, o devotos más viejos que quieren que todo el mundo les sirva por orgullo. Entonces es mejor no
asociarse íntimamente con los orgullosos, no importa que sean jóvenes o viejos. As one progresses, voy a traducir del inglés. Así, en la medida en que uno progresa a través de la práctica de Bhakti Yoga, si uno no va más allá de la plataforma neófita, hay peligro que el carácter de uno puede volverse peor que los amados karmis. Él no dice amados, yo quería expresar eso. Entonces, yo no sé, peor, mejor, o sea, todo es lo que es, ¿verdad? Y creo que un devoto con inteligencia, joven o viejo, si eres inteligente, si eres astuto, te vas a dar cuenta de las cosas. Y no es que automáticamente se pone peor, pero por lo menos los karmis no nos roban el Mahaprasadam, pero los devotos viejos sí nos lo roban. Entonces, en ese sentido, tal vez. Bueno, entonces creo que eso es. Entonces ya mucho tiempo tengo que hacer otras cosas, pero no cosas más agradables que esto. Entonces quiero agradecerles a todos. Gracias a Santa Radhika y San Prema por su servicio. Realmente son de mis primeros discípulos, muy fieles, a pesar de mis imperfecciones. Han quedado siempre conmigo, muy fieles, y estoy muy agradecido. Y gracias a todos ustedes por su bondad de venir, de asistir. Y espero que podamos volver a vernos. No, gracias a usted. Gracias y la reverencias. Hare Krishna, Hare Bol, Jai. Hasta luego, amigos. Hare Krishna. Y Facebook, español. Gracias a todos y gracias por asistir, y espero que podamos de nuevo en el futuro cercano conversar así. Facebook. ¿Dónde está Facebook? Aquí. Hare Krishna. Hasta luego.